Un esclavo sostiene una corona de laurel sobre la cabeza de un general victorioso mientras recorren las calles de Roma en medio de un estruendo ensordecedor. El general, rodeado de incienso y aclamaciones, está en la cima del mundo, saboreando lo que en el mundo antiguo se conocía como gloria, una forma de inmortalidad social. Sin embargo, el esclavo tiene una misión específica que parece contradecir todo el espectáculo. Debe susurrarle al oído, de forma constante y rítmica, que recuerde que es solo un hombre y que inevitablemente va a morir. Esta escena, que ha pasado a la historia como el origen del concepto de memento mori, no buscaba amargar el triunfo del militar, sino evitar la ibris, ese término griego que define el orgullo desmedido que nos hace creer que estamos por encima de las leyes de la naturaleza. Lo que aquel siervo hacía era aplicar un correctivo técnico a la percepción de la realidad, una tecnología de la humildad diseñada para que el poder no nublara el juicio del individuo. El memento mori, cuya traducción literal del latín es recuerda que morirás, no nació como una frase decorativa ni como un lema para lápidas, sino como una herramienta de precisión dentro de la arquitectura lógica del estoicismo. Durante el periodo helenístico y el auge del Imperio Romano, los filósofos de la Estoa, o escuela estoica, perfeccionaron este ejercicio no como una meditación sombría sobre el final, sino como un recordatorio para alinear la conducta presente con la razón natural. El argumento central de esta práctica sostiene que los seres humanos padecemos una especie de amnesia existencial constante. Funcionamos en nuestro día a día bajo la premisa inconsciente de que nuestros recursos temporales son infinitos, lo que nos lleva a una despriorización de lo importante en favor de lo urgente o lo trivial. Al integrar la muerte en la conciencia cotidiana, los estoicos buscaban resolver el problema de la procrastinación vital, que es esa tendencia humana a posponer la virtud y la excelencia para un futuro que asumimos garantizado, pero que es, por definición, incierto. Séneca, uno de los máximos exponentes de esta corriente, abordó la cuestión del tiempo con una lucidez que hoy llamaríamos quirúrgica. En sus tratados, argumentaba que no es que tengamos una vida corta, sino que desperdiciamos gran parte de ella. Para Séneca, la mayoría de las personas no viven, sino que simplemente existen, dejándose arrastrar por ocupaciones vacuas que consumen el recurso más valioso que poseemos, el tiempo. A diferencia del dinero o las propiedades, el tiempo es el único bien que no se puede recuperar una vez entregado, y sin embargo, es el que regalamos con mayor ligereza. El ejercicio del memento mori actúa aquí como un despertador. Al recordarnos nuestra finitud, nos obliga a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que es indiferente, eliminando la ansiedad por un futuro que no ha llegado y el lamento por un pasado que ya no existe. La muerte, en este contexto, es la frontera que da significado a la acción. Marco Aurelio, el emperador filósofo, llevó esta práctica al terreno de la ética y el liderazgo. En sus anotaciones personales, que hoy conocemos como meditaciones, utilizaba la contemplación de la muerte como un nivelador social y moral absoluto. Se recordaba a sí mismo que tanto el gobernante más poderoso como el ciudadano más humilde terminan convertidos en el mismo polvo. Esta reflexión no buscaba el nihilismo, que es la creencia de que nada tiene sentido porque todo se acaba, sino todo lo contrario. Le permitía actuar con justicia y desapego al prestigio, protegiéndolo de las tentaciones de la vanidad. Si todo es efímero, lo único que queda es la calidad del carácter y la rectitud de las acciones en el momento presente. Para Marco Aurelio, la muerte era el recordatorio de que debemos actuar con propósito ahora, porque no hay garantía de que tengamos una próxima oportunidad para hacer lo correcto. Sin embargo, fue Epicteto quien propuso la versión más explícita y para muchos la más difícil de digerir de esta práctica. Él defendía la necesidad de verbalizar la mortalidad en voz alta, incluso en los momentos de mayor afecto y felicidad. Su propuesta era radical. Incluso al besar a un hijo o a la pareja, uno debe decirse internamente que ese ser es mortal. Esta técnica no pretendía invocar el dolor ni generar un distanciamiento emocional frío, sino todo lo contrario. El objetivo era maximizar la gratitud y la presencia absoluta en el vínculo. Al eliminar la presunción de inmortalidad, dejamos de dar por sentadas a las personas y los momentos. Si sé que esta conversación puede ser la última,
mi atención, mi paciencia y mi amor se multiplican. La verbalización de la muerte se convierte así en un catalizador de la presencia, evitando que vivamos los encuentros importantes en piloto automático. Históricamente, este planteamiento ha generado tensiones con otras corrientes de pensamiento. Los epicúreos, por ejemplo, aunque coincidían en la importancia de aceptar la finitud de la vida, preferían un método basado en la indiferencia. Su máxima era que mientras nosotros estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros ya no estamos, por lo que no tiene sentido dedicar tiempo a pensar en ella. Por otro lado, desde ciertas ramas del existencialismo y el hedonismo, se ha criticado que la focalización constante en la muerte puede derivar en una melancolía paralizante que impida el disfrute sensorial de la existencia. A estas críticas, los estoicos replicaban que el miedo no nace de la muerte misma, sino de la interpretación errónea que hacemos de ella como si fuera un mal. Para el estoico, la muerte es un evento natural e indiferente, y es nuestra resistencia a aceptarla lo que genera el sufrimiento, no su realidad inevitable. Desde la perspectiva de la ciencia moderna, estas intuiciones filosóficas han encontrado un respaldo sorprendente. En psicología social, existe la denominada teoría de la gestión del terror, que explora cómo la conciencia de nuestra propia mortalidad influye en nuestras estructuras de valores y comportamientos. Las investigaciones sugieren que cuando las personas son conscientes de su finitud de una manera reflexiva y no traumática, lo que técnicamente se llama saliencia de la mortalidad, tienden a mostrar una mayor claridad en la toma de decisiones. No es solo que se vuelvan más reflexivas, sino que se observa una reducción significativa en el consumo impulsivo de bienes materiales. Parece que cuando el horizonte del tiempo se hace visible, el cerebro humano prioriza de forma natural las experiencias y los vínculos significativos por encima de la acumulación de objetos. En el campo de la economía del comportamiento, se ha documentado que recordar la finitud ayuda a las personas a valorar más su tiempo como recurso escaso. Esto tiene implicaciones directas en nuestra salud mental y bienestar subjetivo a largo plazo. Al entender que el tiempo es finito, disminuye la tendencia a quedar atrapados en la carrera de la rata de la ambición sin fin. La neurociencia también ha aportado datos interesantes, indicando que la contemplación regular de la mortalidad puede ayudar a desensibilizar las respuestas de miedo primario en la amígdala, permitiendo que la corteza prefrontal, encargada del razonamiento lógico, tome las riendas de la conducta. Esto transforma el pensamiento sobre la muerte de una fuente de pánico en un motor de acción ética y deliberada. En pleno siglo XXI, el concepto de memento mori ha resurgido con una fuerza renovada, alejándose de las estéticas góticas o los malentendidos románticos que lo vinculaban con la tristeza. Hoy se presenta como un antídoto necesario contra la fragmentación de la atención. Vivimos en una economía de la distracción, donde nuestra energía mental es el botín de algoritmos diseñados para mantenernos en un estado de estimulación constante pero superficial. En este entorno, recordar que vamos a morir es un acto de soberanía. Es la herramienta definitiva para el minimalismo digital y la gestión del tiempo, ya que nos devuelve la capacidad de decir que no a lo que no aporta valor real. Si somos conscientes de que nuestra atención es el único recurso que realmente poseemos y que su cantidad es limitada, nos volvemos mucho más selectivos con lo que dejamos entrar en nuestra mente. A menudo se confunde el memento mori con el carpe diem, pero es importante establecer la distinción para no caer en un hedonismo superficial. El carpe diem, mal interpretado como un permiso para el exceso y el placer inmediato, suele ser una huida hacia adelante ante el miedo al fin. El memento mori estoico es, en cambio, una integración profunda y serena de la realidad. No nos dice que comamos y bebamos porque mañana moriremos, sino que vivamos con propósito y virtud hoy, porque mañana podríamos no estar. Es una invitación a la excelencia, no al exceso. Es la diferencia entre consumir el presente y honrar el presente. El objetivo no es acumular sensaciones, sino construir un carácter que pueda mirar al final sin arrepentimiento por lo que se dejó de hacer o de ser. La relevancia de este concepto en la actualidad reside en su capacidad para actuar como una tecnología de la claridad mental. Lejos de ser un culto al fin
o un ejercicio de morbosidad, es una celebración de la urgencia de vivir con significado. Nos enseña que la lucidez absoluta solo se alcanza cuando tenemos la valentía de mirar al abismo de frente, permitiendo que la conciencia de lo efímero sea el fuego que ilumine lo que realmente posee un valor intrínseco y trascendente. Al final, los estoicos no hablaban de la muerte para que dejáramos de disfrutar de la vida, sino para que empezáramos a hacerlo de verdad, libres de las ilusiones de inmortalidad que nos mantienen dormidos. Integrar la práctica del memento mori en la rutina diaria significa transformar nuestra relación con el reloj y con los demás, convirtiendo cada decisión en un acto de voluntad consciente en lugar de una reacción automática. Esta claridad nos permite navegar las crisis con mayor templanza y los éxitos con mayor humildad, recordando que ambos son estados transitorios en la breve trayectoria de una existencia humana.